Pues se armaron los fregadazos de la mañanera. Es cierto. Convocan a la clase nacional de boxeo por la paz y contra las adicciones. Miguel Torruco Garza, director nacional de promoción al deporte y bienestar, presentó la clase nacional de boxeo por la paz y contra las adicciones que se realizará el domingo 6 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México y de manera simultánea en todos los estados del país. Esta clase masiva estará encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Además, contará con la presencia de leyendas del boxeo a nivel nacional e internacional. Torruco Garza destacó que con esta clase nacional de boxeo se impulsa la actividad física, la atención a las causas de la violencia, se previene el delito y las adicciones, se impulsa el humanismo mexicano y se promueve el deporte no como un espectáculo, sino como un bien social. Se eligió el box porque la doctora Claudia Sheinbaum es buena para los fregadazos, no es cierto, me lo inventé yo, porque muchos de los grandes campeones mexicanos provienen de entornos de pobreza y violencia que lograron superar esos contextos. La actividad estará respaldada por la ONU, Peace and Sport y el Consejo Mundial de Boxeo. En los estados, la iniciativa estará encabezada por los gobernadores. Esta acción tiene como objetivo canalizar la energía de nuestra juventud hacia el deporte. Más allá de una clase de boxeo, representa un ejercicio de concientización social. Se llevará a cabo de manera simultánea en todo el país el domingo 6 de abril en el marco del Día Mundial del Deporte. La sede principal es el Zócalo de la Ciudad de México a las 9 de la mañana, hora centro. Se estima una participación de alrededor de 1 millón de personas. Son lo que van a ir. El objetivo es claro: impulsar la actividad física. El boxeo es un deporte que representa superación, esfuerzo y orgullo nacional. El exboxeador y multicampeón mundial Julio César Chávez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por subirse al ring y en contra de los aranceles y de Donald Trump, no es cierto, en contra de las adicciones. Yo estoy poniendo a la doctora Claudia Sheinbaum en un lugar donde no es agresiva, de hecho es muy ecuánime. Pero bueno, ahí está la clase de boxeo, ahí están las fotos, se puso los guantes la doctora. Ahí está Julio César Chávez. Pues bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Pues interesante esta clase masiva de box que se va a llevar a cabo el próximo domingo 6 de abril y en el Zócalo como principal sede, que se está convocando ahí a esta clase por la mañana y que se va a llevar a cabo de forma simultánea en todos los estados del país. No sé por qué hoy quieres poner a la doctora Sheinbaum en un papel bélico, Robert, no sé por qué, pero bueno, realmente muy interesante esta iniciativa, ¿no? Para activar, pues sobre todo para activar a los jóvenes, ¿no? Que va dirigida sobre todo a ellos, ¿no? A la juventud, para alejarla de situaciones delictivas, de adicciones, es eso, ¿no? Promover la actividad física para alejarlos de situaciones que no tienen o que no les auguran buen futuro. Así que pues ahí está y va a haber pues figuras del boxeo a nivel nacional e internacional, leyendas. Se mencionó por ahí a Manos de Piedra Durán, a Oscar de la Hoya, incluso Julio César Chávez cuando mencionaron a Oscar de la Hoya dijo, ese que no venga, ¿no? Sabemos que no es santo de su devoción, pero bueno, también la presencia de Julio César Chávez pues es muy importante, ¿no? Digamos lo bueno que soy yo, Sergio. ¿Por qué yo? Digo, ¿por qué tú? No, pues es Julio, él sí es boxeador, pues él tiene su tiro ahí con Oscar de la Hoya. Pero también interesante ver ahí a Julio César Chávez, pues que es uno de los, si no es que el más grande boxeador de todos los tiempos en México, y se puso ahí a soltar unos golpecitos en round de sombra ahí en Palacio Nacional. Y bueno, también es una historia de superación la de Julio César, porque sabemos que por mucho tiempo, ¿no? Estuvo en las adicciones a las drogas, y él mencionó ahí en la conferencia que ya lleva 16 años libre de adicciones, y también él sabemos que tiene pues unas clínicas, o bueno, no sé si llamarle clínicas, pero centros de rehabilitación para apoyar a jóvenes en adicciones, también lo mencionó ahí, y por supuesto agradeció ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum esta iniciativa, justo porque gran parte del objetivo es alejar a los jóvenes de las drogas. Sí, la verdad es de que Julio César Chávez dio el color, digamos que en esta conferencia de prensa matutina, no solamente por su presencia, sino por su espíritu más
rebelde, más suelto, que podíamos ver ahí en el propio escenario o proscenio de la propia mañanera, pues invitando, digamos, también a la propia prensa que hiciera algunos ejercicios. Finalmente no se hicieron, pero decíamos ahí Julio César Chávez pues dando el color también, arrancando algunas risas, tomándose fotos, incluso cuando algunos estaban hablando todavía de los funcionarios, pues como generaba mucha expectativa, pues siempre se le estaba tomando fotos y a veces en vez de atender a la propia conferencia, al desarrollo de la conferencia, tenía que atender a las fotos por la propia petición de la prensa. Pero bueno, realmente también un comportamiento más allá de lo jocoso, de lo rebelde, de lo suelto de Julio César Chávez, fue muy respetuoso. Al mismo tiempo, me refiero con la investidura presidencial, con lo que estaba ocurriendo ahí, y pues sí, generó una expectativa también pues muy alta por ser ya no un campeón que esté vigente, digamos, como en el caso del Canelo, que también ya vino a la conferencia de prensa matutina, pero bueno, pues realmente la trayectoria de Julio César Chávez es impresionante, se le reconoce como uno de los más grandes campeones de boxeo de México, si no es el que más, pero bueno, fue una presencia importante. Y también comentar que lo que se presentó el día de hoy es parte de la vertiente que tiene que ver con el deporte como un bien social, porque hay dos vertientes en la propia política. Uno, el que tiene que ver con los deportistas profesionales o de alto rendimiento, en las escuelas, la formación que se está impulsando también, la profesionalización de los instructores, etcétera. Y por otro lado, el deporte que tiene que ser apropiado por la propia población, que tiene que ser parte del día a día de la población, no solamente para alejar a los jóvenes de las drogas y de las organizaciones delincuenciales, sino también como un asunto de salud. Entonces, en ese sentido, se anunció esta clase nacional de box, pero también hay otras actividades como la Olimpiada Nacional y habrá también un torneo nacional de fútbol de primarias, de las escuelas primarias, para lo cual, bueno, pues hay todo ya una estructura echada a andar entre la SEP, la CONADE y otras instituciones del propio gobierno mexicano, esto con lo que tiene que ver en la promoción del deporte como bien social, es decir, para toda la comunidad nacional. Sí, a mí me gustó ver a Julio César Chávez. Yo antes no era mucho de boxeo, pero después ya cuando empecé a ver boxeo dije, no, está padre. Hay muchos que no les gusta el boxeo. A mí en lo personal, pues sí es un deporte, es un chorro de disciplina. Yo he intentado, bueno, una vez medio intenté, no soy mucho de ejercicio, soy más de fútbol, pero intenté hacer como un entrenamiento más allegado al boxeo. No, no, o sea, es una actividad muy cansada, mucho cardio, o sea, mucho ejercicio, la verdad, mis respetos, es gente muy disciplinada. Por más malo que sea el boxeador, tiene que aventarse todo ese entrenamiento, es una chambota, ¿no? Pero me dio gusto ver a Julio César Chávez ahí. Yo no sé cómo se sintió en el lugar, mi querido Sósimo, pero yo vi mucha armonía, fíjate. Vi a la doctora muy amiga de Julio César Chávez y de toda la gente que está ahí, de este Torruco. Mauricio Sulaimán también. Mauricio Sulaimán, o sea, abrazos, o sea, sabían para dónde hacerse, no había como esa incomodidad de que, ay, te toco, no te toco, te abrazo, no te abrazo. Como que todo estuvo muy bien y lo pregunto y lo menciono porque el deporte yo estoy convencido, soy de los convencidos que salvan a la gente de adicciones y no solo de adicciones, ¿no? Te generan disciplina, salud, obviamente es mucha salud para el cuerpo, pero bueno, ¿cómo se sintió el ambiente, mi querido socio? ¿Cómo se sintió ahí adentro? Pues desde que estábamos ya por ingresar, se trascendió que iba a estar Julio César Chávez y pues eso generó cierta expectativa también entre los propios reporteros, más allá de que quienes estamos aquí generalmente cubrimos problemas sociales, de política, etcétera, ¿no? Sí generó altas expectativas, pues por la figura que significa Julio César Chávez. Él, a diferencia de los demás presentes en la conferencia, iba informal, vestido de manera informal, de tenis,
pues muy como a su estilo. Se sentó en el extremo izquierdo, digamos, visto desde el punto de vista, digamos, de la doctora Claudia Sheinbaum. Se sentó hasta el frente, pero en el extremo izquierdo. Y bueno, pues no, lo vimos muy suelto. Además, él ya tiene cierta experiencia de ser entrevistado por medios de comunicación, de participar en programas. Y bueno, pues ahí, cuando le colocaron a la presidenta de la República el guante, vimos que era un guante color oro, pues ahí incluso le dijo bueno, le instruyó cómo lanzar un par de golpes, y pues ahí Claudia Sheinbaum ahora lo hizo. La verdad, se había resistido en otras ocasiones. Ahora sí participó, digamos, en ese ejercicio. Y luego, bueno, pues se le pidió una sombra, algunos golpes ahí a Julio César, y pues ahí estuvo tirando lo que parecía ser una especie de jab, derecha y gancho. Y bueno, es interesante la participación de Julio César Chávez el día de hoy. Su clásico gancho al hígado, ¿no? Que siempre fue muy característico de él. Sí, pues sabemos que la sola presencia de Julio César Chávez ya rompía, digamos que cualquier tipo de solemnidad, porque pues él así es un personaje sumamente popular, dicharachero, bromista, muy sonriente siempre. Y sí, pues es importante su presencia ahí que rompe cualquier protocolo incluso, ¿no? Porque pues es muy así, muy suelto él. Y bueno, pues más allá de que en su momento, o sea, también tuvo sus vínculos con el priismo, ¿no? Con Salinas de Gortari en su momento, porque era cuando estaba en su apogeo, pues fue incluso un personaje utilizado por el gobierno en esos tiempos. Pero bueno, pues insisto, él tiene una historia de superación después de haber sido el gran boxeador que fue, pues este asunto de las adicciones que logró superar y que hoy pues, es un ejemplo de... No, y que, sí, sobre todo... Perdón, adelante, Robert. No, adelante, Sosimo. No, y que además habría que recordar, no solamente pues se dejó ver con políticos, etcétera, sino incluso pues con integrantes del narcotráfico en su momento, ¿no? Y la verdad, en ese sentido, él pues no como un copartícipe realmente de estas actividades, en una última instancia incluso también como víctima de la manipulación, de todos estos personajes poderosos. En efecto, Julio César Chávez pues viene de origen humilde, y fue lo que se destacó hoy, como este tipo de historias que se repiten en el boxeo. ¿Cuántas personas, campeones mundiales, vienen o de colonias populares, barrios pobres, pueblos alejados, y que terminan pues siendo precisamente campeones mundiales, ¿no? Muchos campeones mundiales, no solamente de México, sino otras partes del mundo, pues también provienen de una extracción social de ese tipo. Y decíamos, pues ya desde que estaba Mauricio Sulaimán diciendo quiénes estarían, como Manuel Manos de Piedra Durán y Oscar de la Hoya, pues él ahí irrumpió, ¿no? Para decir ese que no venga, ¿no? Y soltar la carcajada, ¿no? Decirlo entre risas, pues eso prácticamente terminó por romper el hielo, digamos, que todavía pudiera haber en la conferencia de prensa. Y bueno, de hecho hubo varios reporteros que han cubierto deportes, y que se quedaron con ganas realmente de preguntar, pero pues estaban en segunda y tercera fila, y pues ya no fueron considerados. Pero había varios que casi querían gritar y estar ahí, querían lanzarle algunas preguntas, pero bueno, pues ya no fue posible. Sí, de hecho, eso es lo que iba a comentar, que Julio César Chávez, pues, lo ha dicho abiertamente, pues, que tiene sus conocidos en esas organizaciones, ¿no? Incluso cuando fue lo del Culiacanazo, él en un podcast dijo, no, dice, lo que hizo López Obrador está bien, dice, estaba desatando el caos ahí en Culiacán, dice, yo sé cómo se ponen las cosas ahí. Entonces, es un personaje que tiene como esa dualidad, ¿no? O sea todo el mundo sabe que conoce gente, pero mira, puede andar tranquilo. O sea, bueno, y aquí habría que señalar, no es de que se le haya comprobado algún tipo de connivencia con ellos, sino que en realidad, pues ellos también eran admiradores en ese momento del gran campeón, y pues lo contactaron luego de una pelea, ¿no? Como han hecho cuántos otros integrantes de la delincuencia organizada en México, con cantantes, con grupos musicales, ¿no? Etcétera. Entonces, no ha habido ningún tipo de relación que se le pudiera acreditar de connivencia, de complicidad, sino pues sí de convivencia con ellos, a propósito de que hubiera ganado. Me parece que en la pelea contra el Macho Camacho fue cuando pues llegaron a contactarlo, ¿no? Y de ahí esas fotografías con algunos de ellos. Sí, pues sí, ahí está.
Pues ahí está, que bueno, hay armonía, el deporte, yo a favor del deporte al 100% y más porque pues hoy también tenemos otro tema ahí de comida chatarra, ¿no? Pero bueno. Ese es el mensaje, ¿no? Que la gente practique deporte porque es sobre todo por su salud. Sí, sí, definitivamente. Y como, bueno, ya que llega el tema lo platicamos.